Usías presenta la palabra de Dios, mensajes extraídos de campañas y de programas de radios. Qué importante que es poder encontrar el consuelo de nuestro Dios, poder encontrar la palabra del Señor justa para nuestros problemas. Te invito a que abras Evangelio de Mateo, capítulo 15, en el verso 21. Que nosotros podamos entender el propósito de Dios. A veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero hoy lo vamos a entender en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hoy vamos a entender lo que el Dios eterno quiere hablar a nuestro corazón. Amén. La palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 21. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 21. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido desde aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, dice la palabra del Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayude a discernir, que seas tú, Señor, hablando a través de este mensaje, Señor, que está llegando a muchas vidas, Señor, el día de hoy. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesús, papito amado. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 15. Amén. Saliendo Jesús de allí, ¿de dónde salía Jesús? Amén. Jesús salía de una multitud, salía de hablar, amén, de lo que contaminaba al hombre. El Señor terminaba de enseñar a muchas vidas. En el verso 15 dice la palabra, para ser más exacto: entonces se acercaron Jesús ciertos escribas y fariseos diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos para comer pan. Amén. Y el Señor le explicaba que no todo, amén, lo que entra al hombre contamina, sino todo lo que sale de la boca del hombre, porque del corazón salen. Ese pasaje, esa enseñanza hablaba el Señor. Amén. Cuando el Señor decide en el verso 21 del capítulo 15, saliendo Jesús de allí, de en medio de la multitud, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Amén. Y he aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Señor, Hijo de David. Cuando nosotros hacemos mención, y la Biblia hace mención de esta mujer cananea, recordemos que los cananeos eran aquellos que tenían en posesión la tierra que fluía leche y miel en los tiempos de Moisés. Cuando el Señor le prometió a Moisés darle una tierra al pueblo judío, decía en el lugar del fereceo, del ateo, del cananeo, amén, del jabuseo, eran lugares, eran tribus que estaban asentadas sobre la tierra que Israel tenía que luchar. Amén. Y esta mujer cananea, no siendo
de Israel, no perteneciendo a Israel. Nosotros como simbolismo podemos usar que esta mujer cananea somos nosotros, el pueblo gentil. Amén. El pueblo gentil hace referencia como al pueblo, amén, cananeo, a este pueblo que no pertenecía al pueblo judío, a este pueblo que por el injerto del Señor, amén, nosotros hemos pasado a ser, amén, del árbol de la vida, hemos sido pertenecientes al buen olivo, amén. Ahora nosotros podemos decir que pertenecemos al pueblo de Israel, amén. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que nosotros podamos tomar mucha atención en la palabra del Señor. Cuando el Señor le dijo, saliendo Jesús de allí, ¿de dónde? Amén, donde estaba el Señor asentado predicando la palabra del Señor a su pueblo, al pueblo de Israel, dice la palabra, se fue a la región de Tiro y de Sidón, amén, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, amén. Es impresionante poder ver que estaba pasando algo muy importante, estaba aconteciendo un evangelismo a nivel, podríamos decir, mundial, cuando Jesús estaba en la tierra de Jerusalén, amén, que se había enterado esta mujer cananea, esta mujer que no pertenecía al pueblo judío, y dice la palabra del Señor que ella le llamó diciendo, Señor, amén, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo sabía que era descendiente de David? Amén. ¿Cómo sabía que era el Señor de señores, el Rey de reyes? Amén, porque ciertamente en ella se estaba cumpliendo la palabra del Señor. En ella estaba cumpliéndose una palabra muy importante. La palabra del Señor dice en Romanos 11, en el verso 11, tomemos mucha atención. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, que somos nosotros, para provocarle a celos. ¿A qué? A celos, no para destruirlo, para provocarle a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Amén. Porque a vosotros os hablo, dice el apóstol Pablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a lo de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, hablando del pueblo judío, y tú, siendo, ya habla en dos términos, si las ramas fueron desgajadas, habla del pueblo judío, y tú, ya habla del pueblo gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella y has sido hecha participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Cuánto dicen amén? Se estaba cumpliendo esta palabra cuando esta mujer cananea, esta mujer que era enemiga del pueblo judío, amén. ¿Por qué era enemiga? Porque ellos eran paganos. Ellos adoraban a los dioses del cananeo, del eteo, del jabuseo. Adoraban a muchos dioses, amén. Entonces ellos eran enemigos hasta el tiempo en que vino Jesús, hasta el tiempo en que Jesús predicó y dijo, si alguien te pide tu capa, dásela, y si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Amén. Se estaba cumpliendo el amor de Jesús. Por eso esta mujer sabía
quién era Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Así también nosotros un día le clamamos al Señor. Así tú también quizás un día te has acercado al Señor, no perteneciendo quizás al pueblo judío, no perteneciendo a ninguna iglesia, no perteneciendo a una rama que predique el Evangelio, pero tú te has acercado un día al Señor y con esa misericordia le has pedido al Señor, que Él pueda tener misericordia de ti, como yo lo he hecho un día también, cuando me encontraba sitiado en aquel lugar, en aquel hospital, y el Señor tuvo misericordia. ¿Cuántos de nosotros un día le han pedido misericordia al Señor y el Señor ha hecho la obra en tu vida? El Señor te ha dado, amén, te ha dado un ministerio, te ha dado una vida, te ha recompensado con tu vida nuevamente, con solamente creer a Él. Dice la palabra del Señor que esta mujer decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuánto de nosotros? Y tú puedes ser en este día que tú puedas también decirle al Señor: ten misericordia de mi Hijo de David. Señor, ciertamente Jesús, ese Señor, no está en una madera crucificado, no está en una caja, no está en una vidriera. Ese Jesús de Nazaret tiene vida. Él ha resucitado, Él ha vivido, al tercer día ha resucitado. Amén. Ese Jesús te está llamando en este día, te está haciendo entender, te está haciendo comprender que ese David, que ese Hijo de David, que Jesús de Nazaret está pasando hoy por tu ciudad. Está pasando, amén, por el lugar donde tú estás. Quizás estás en el hospital y no ves a Jesús. Dice: ¿dónde está Jesús? Pero siéntelo en el corazón, siéntelo en el espíritu. Él está ahí en este momento. Si estás recibiendo palabra del Señor, es porque Él está hablando a tu vida y Él está cruzando y extiende tu mano ahí. Dile también: no seas duro de corazón. Rompe ese corazón. Dile: Señor, rompe mi corazón de piedra. Yo quiero también, Señor, decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa si ya te han detectado alguna enfermedad a muerte, el Señor lo puede hacer. El Señor puede liberarte. El Señor puede sacarte de ese lugar, de esa cárcel, de ese momento de tribulación, de ese momento de aflicción, ese momento de tribulación, ese momento de enfermedad en que te encuentras. Él puede liberarte. Solamente tienes que decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como decía esta mujer, ella sabía que se estaba metiendo en un lugar peligroso, porque los cananeos no eran bien vistos por los judíos. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: esta mujer, aquí una mujer cananea que había salido, ¿de dónde? De aquella región, que clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le dijo el Señor: mi hija es atormentada por un demonio. ¿Cómo sabía que los demonios se atormentaban? Si hasta ese tiempo de Jesús no se hablaba de los espíritus inmundos, no se conocía lo que eran fuerzas espirituales, guerra espiritual, como tú conoces, quizás tú eres cristiano. Amén. ¿Cómo sabía esta mujer? Porque había escuchado del Señor, como tú también has escuchado quizás un día una predicación en una radio. Estás escuchando esta predicación en vivo cuando estamos saliendo el día de hoy, y te sientes abatido, te sientes quebrado, te sientes como que es la tercera y la quinta vez que el Señor te está hablando. Te sientes en un lugar, no te sientes digno, te sientes pecadora como esta mujer cananea que tenían dioses ajenos. Te sientes, le dijo: es atormentado mi hija por un demonio. Imagínate lo que fue. Una mujer cananea, una mujer lejana, apartada de las cosas de Dios. Ni siquiera el Dios de Israel, porque el Dios de Israel
el yo soy el que soy de los ejércitos, le dijo al pueblo judío que tenían que pasar esa tierra para poder heredar, que fluía leche y miel, pero esa tierra estaba sitiada de estas personas, los cananeos, los heteos, los jabuseos, los fereceos, amén, los nefilín, gente peligrosa, gente paganas, y tenían que hacerlo, amén, noche y día tenían que luchar, tenían que acampar y seguir la nube y seguir para que el Señor les siga llevando para poder luchar por esa tierra, amén. Y esta mujer vino al Señor sin importarle lo que podía pasar en ese momento, amén, y habló con el Señor, le dijo: hijo de David, ten misericordia. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús de Nazaret era puro amor. Jesús no te vino a condenar. Si estás escuchando esta prédica en este día, déjame decirte que no importa lo que has hecho, no importa hasta este momento donde quizás has conocido al Señor un día y te has apartado, has ido detrás de dioses ajenos, amén, te has apartado de Él, le has buscado por otro lado donde el Señor no se encontraba y tú lo sabías que el Señor no estaba en ese lugar, pero igual lo hiciste. ¿Por qué? Porque tu corazón estaba endurecido, amén. Tu corazón estaba endurecido, pero ahora escuchando esta prédica, escuchando esta palabra del Señor, que el Señor está pasando por el lugar donde tú estás, solamente tienes que decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta mujer le dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Imagínate, clamaba, dice, clamaba, y el clamor, amén, nosotros consideramos que el clamor nos sobrepasa ya el momento de hablar, de pedir. El clamor es algo ya, lo último, es como, imaginamos que esta mujer se tiró al suelo y empezaba a llorar. Clamaba, dice su palabra, pero Jesús no le respondió palabra. Seguramente que Jesús quedó mirándola y vio a esta mujer como diciendo, viendo sus lágrimas, viendo ese momento fijo frente a frente a la mujer. Imagínate ahora esta cananea clamándole al Señor y el Señor mirándola. Así también el Señor está a tu lado, esperando que tú le clames a Él. Amén. Y hubieran pasado unos segundos, no lo sabemos, porque no fue escrito, no fue detallado ese momento, pero sí dice la palabra, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, porque Él quedó parado según lo que nos dice la Biblia, amén, y se acercaron sus discípulos a Él y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Despídela, Señor, échala, no es digna. Quizás muchos te han dicho a ti: no te acerques al Señor porque tú eres una pecadora, o te han hecho sentir de esa manera y te han lastimado. Cuando habla de discípulos, habla de gente que han conocido al Señor. Tanto tiempo sus discípulos no habían conocido el corazón de Dios, la misericordia de Jesús. Amén. Quizás te han apartado. Tú te has querido acercar a una iglesia y no has conseguido lo que tú querías. ¿Por qué? Porque los hermanos te han ignorado, te han corrido. Amén. Has encontrado dureza, pelea, y te han hecho sentir como que tú no eres digna del Señor. Ninguno éramos dignos, pero el Señor tuvo misericordia. Y dice la palabra del Señor que se le acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces de nosotros, despídela, Señor. Y te han lastimado y te has ido. El Señor te está hablando en este día. No sé lo que hayas acontecido. Quizás te han lastimado, han perforado tu corazón. Cuando tú le querías buscar más al Señor, te han lastimado. Amén. Y dice la palabra que ellos le rogaron diciendo: Señor, despídela, pues da voces detrás de nosotros, llora todo el tiempo, Señor. Y respondiendo dijo Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hizo una palabra y respondiendo dijo: amén, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién le respondió? ¿A los discípulos?
Le respondió la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué importante, hermano, este verso 25. Cuando él le dijo, en el verso 24, cuando él le dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Nosotros podemos ver, hermano, quizás en esta historia que Mateo nos cuenta, que para nosotros se hace vida, que para nosotros toma poder, que para nosotros se hace la palabra vivida en Cristo Jesús, porque de nada sirve que nosotros veamos y estudiemos como una historia y nosotros no podamos experimentar la fuerza espiritual, experimentar el poder, la Shekinah que emanaba del Señor, la misericordia de Dios en ese momento. Imagínate esta mujer, imagínate cómo te encuentras tú quizás en este lugar. Quizás tú te postras delante del Señor y le dices: Señor, yo no me voy a ir de aquí hasta que tú sanes a mi hijo, sanes a mi hija, sanes a mi vida, sana mi problema, mi enfermedad que yo tengo. Ese fue un momento crucial, ese fue un momento entre Jesús y la mujer cananea, amén, que hablaban y se miraban y que el Señor le hablaba, pero la mujer cananea con toda su fe, con toda su inmundicia, con todos sus pecados que tenía en su corazón, no silenciaba y decía: Señor, socórreme, porque sabía que Jesús era el único que podía salvarle. Jesús era el único que podía limpiarle. Él era el Hijo de David, el Señor que vino a pagar un precio. Los judíos no lo entendían de esa manera, pero esta mujer gentil que somos nosotros lo entendemos, que Él vino por nosotros. Él vino por lo inmundo, por lo despreciable, por lo sucio. Él vino por nosotros y Él está ahí parado en la puerta y esperando que tú le abras, como dice Apocalipsis: yo estoy a la puerta y toco, y el que abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, y Él quiere cenar contigo en este día. No rehuses a sentarte con Él, no rehuses a abrirle la puerta en este día. Él quiere, y dice la Biblia en el verso 25, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme, socórreme, Señor. Respondiendo Él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando hablaba de pan, mencionaba de Él mismo, ese pan que vino por aquellos hambrientos, por aquellos que tienen hambre y sed de la palabra y de la justicia de Dios. No ese pan que nosotros comemos todos los días, sino ese pan de vida. Es la palabra ahora, la palabra viva. Mas dice su palabra: mas Moisés dio pan del cielo, amén, dio ese maná. Mas el Señor se lo ha placido, a vuestro Padre se ha placido dar a vosotros el verdadero pan del cielo, que es Jesús de Nazaret. Y Él ya le empezaba a hacer preguntas espirituales a esta mujer, y esta mujer conocía lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual, lo que estaba aconteciendo en ese tiempo que Jesús se movía, en ese transcurso del ministerio de Jesús. Esta mujer había escuchado que Él era misericordioso y que Él sabía que viendo a una mujer tirada, rogando, Él iba a tener misericordia. Obra iba a cantar al Señor. Él sabía que Él iba a tener misericordia como lo tiene hoy de ti que me estás escuchando de diferentes lugares, vía internet quizás, porque lo vamos a pasar vía internet esta prédica. Sabía quién era Jesús, sabía que Él era misericordioso. Le dijo: Señor, socórreme. Respondiendo le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero él sabía, esta mujer sabía que los hijos de Dios desechaban ese pan que vino. A ti también te digo, hermano, hermana, amigo, amiga que me sintoniza: no deseches el pan espiritual que Jesús quiere darte. No hagas como ese tiempo, como los judíos hicieron, desecharon ese pan.
a ese Jesús de Nazaret, a esa piedra angular, esa piedra que fue desechada por los edificadores y que pasó a ser parte importante de la edificación. Y dice la palabra del Señor, y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué palabra, Señor. ¿Te das cuenta? Era un confrontamiento con el Señor, de misericordia a una mujer que no tenía oportunidad ni siquiera de acercarse a Dios, porque la ley no le permitía poder acercarse a Dios, pero Jesús sabía que mediante de Jesús ella podía acercarse a Dios, podía acercarse a aquel que es todo misericordia. Y ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y aquí está la palabra importante. Nosotros nos caracterizábamos como perrillos porque estábamos fuera del pueblo de Israel. Amén. Así también tú lo puedes decir: Señor, yo quiero de ese pan. No me importa, Señor, comer aunque sea esas migajas, Señor. Yo quiero de tu sanidad, porque en esas migajas se encontraba el poder, se encontraba la sanidad, se encontraba el poder de Dios, se encontraba la potencia de Dios, la sanidad espiritual, la sanidad del alma, se encontraba la sangre que nos limpia, como nos dice en Isaías 53. Se encontraba lo más precioso del Señor. Y entonces imagínate cuando el Señor lo miró, caen de las migajas de sus amos. Imagínate lo que sintió Jesús en ese momento. Jesús seguramente se sintió quieto. Jesús se sintió tocado quizás. Amén. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Imagínate el silencio de Jesús. ¿Cómo podría Jesús decir no si en Él estaba la vida? Si en Él estaba cuando crearon al hombre en Génesis. Si Él estaba cuando formaron al hombre en el huerto del Edén. Cuando fue puesto el hombre. Cuando el Señor hizo una mujer para el hombre. ¿Cómo podía negarle a aquel yo soy el que soy? Aquel que dijo: yo soy el alfa, el omega, principio y fin. Él es el amor. Él es el principio y fin. ¿Cómo podía negarse a una personita, a una vida que solamente quería comer de las migajas? Imagínate, puedes imaginar ahí donde estás, si no se le escapó alguna lágrima al Señor en ese momento. Amén. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Le dejó sin palabras, Señor. Le dejó sin palabras, Señor. Así en este momento también el Señor te está hablando a ti. Oh mujer, oh hombre, oh siervo, sierva del Señor que me escuchas, quizás te has apartado de Dios. Qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada de aquella hora. ¿Te das cuenta qué importante es poder llorar y pedirle al Señor y sentirse humillado delante de Él? Reconociendo que nosotros somos imperfectos, reconociendo que somos pecadores delante de Él. Yo te invito ahí como estás, que podamos orar, que podamos subir a su presencia y decirle: Padre Celestial, yo te pido perdón. En este día te pido, Señor, que me perdones. Señor amado, por lo que he hecho, por lo que he llegado a hacer. Dile: Señor, no importa lo que hayas hecho, pídele perdón al Señor. Habla con Él.
Habla con Él, pídele perdón al Señor. Es la hora, ha llegado el tiempo. Él está hablando a tu vida, Él está hablando a tu corazón. No te conformes. No te conformes con apartarte de Él, con alejarte, con solamente escuchar música cristiana. Debes hablar con Él, debes quebrarte con Él. Debes hablar con Él. Obra, mi Dios, acércate a Él en este día. Acércate al Señor. Dile: Señor, yo quiero, Señor, ser tu hijo, ser tu hija, Señor. Yo quiero, Señor, en este día acercarme ante ti, Señor. Yo quiero, Señor, postrarme, Señor, ante tu presencia, Señor, y clamarte. Déjame, Señor, acercarme a ti. Déjame, Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Perdóname, Señor. Yo reconozco, si ahora estás en un hospital, dile: Señor, yo quiero aceptarte aquí en el hospital, Señor. No importa, hermano, no importa dónde estés. Si tú lo aceptas al Señor, tú vas a ser inscrito en el libro de la vida automáticamente. Amén. Debes confesar al Señor, decirle: Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname, yo te acepto en mi corazón en este día. Ya no quiero vivir de esa manera, Señor. Anótame, Señor, en el libro de la vida. Anótame, Señor, te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser tu hija. De este momento, Señor, quiero ser sano. Quiero ser sana, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora eres sus hijos, tu hijo. Ahora eres hijo e hija del Señor. Ahora vive una vida de fe. Créele al Señor, porque en el lugar donde te encuentres, Él ha sanado tu vida. Ya sea como te encuentres, solamente tienes que creer. En el nombre de Jesús. Ya no eres como aquella mujer cananea. Ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si todavía no lo has hecho, tienes la oportunidad para hacerlo en estos días. Que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has sido bendecido con esta prédica, contáctanos a este ministerio y que Dios te bendiga.